Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a Lift, una vida exaltando a Dios. Es un gusto poder estar nuevamente con cada uno de ustedes, de poder compartir de la enseñanza de la palabra de Dios y que esta pues sea, que genere en cada uno de nosotros un crecimiento que nos prepare cada vez más para defender nuestra fe. Y en esta serie que estamos actualmente, que es Falsas Enseñanzas, tener la capacidad para pues ver qué es verdadero, o mejor dicho, identificar qué es lo falso y qué es lo verdadero. Y si nos topamos en alguna situación de falsedad, ¿cómo nosotros podemos debatirla o por lo menos defender o corregir a alguien? Porque más allá de nosotros solo recibir la palabra, también somos exhortados a corregir, a redarguir, a predicar y a enseñar, así que a tiempo y afuera de tiempo, dice la palabra. Entonces, hemos visto en los últimos 2 semanas, si no me falla la memoria, cómo es la anatomía de la mentira, ¿sí? Cómo es que empieza, de dónde, qué es lo que busca, de dónde proviene. La semana pasada hablamos un poco acerca de qué son las falsas enseñanzas, identificamos que es un evangelio falso o que por lo menos busca cambiar cosas del evangelio original, así como también así que los peligros y las advertencias que la Biblia da incluso a nosotros, de que no tenemos que creernos tan firmes en otras formas, sino que siempre estar atentos y alertas, porque incluso hasta el que se crea conocedor de la Biblia en su totalidad puede caer en una falsa enseñanza. Entonces, hoy estaremos ya entrando a un poco a ver específicamente las falsas enseñanzas que podemos escuchar nosotros dentro de la iglesia y así como también las que provienen de afuera, del mundo, si lo queremos poner de esta manera. Entonces, antes de empezar, hacer una breve oración para entregarle ese tiempo al Señor y que sea Él el que hable a cada uno de nosotros y en nuestro corazón. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de podernos reunir, por los recursos que tú has dispuesto para nosotros, de poder escuchar tu palabra, de poder recibir la semilla de tu palabra, de la enseñanza. Te pido, Dios Todopoderoso, que en este momento seas tú el que hable a nuestros corazones, que abras nuestra mente para poder recibir lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres sembrar en nosotros, Padre eterno, que esta pueda dar fruto en su debido tiempo, que podamos tener la mente abierta y la sabiduría para poder conocerte cada vez más, Dios eterno, y poder conocer qué es la verdad. Ayúdanos, Señor, a aceptar la verdad. Es que en esta serie, Padre, esa ha sido nuestra oración, que tú nos ayudes a aceptar la verdad, porque sabemos que muchas veces la verdad puede ser un poco chocante, ya que a veces nos confronta, pero sabemos que si tú eres el que está hablando, que si proviene de tu palabra, de la Biblia, sabemos que esta es la verdad absoluta, por lo cual, Señor, te pedimos que nos ayudes a recibir tu verdad, a aceptar tu verdad y a vivir conforme a ella. Yo te doy gracias, Señor, y te lo pido, Dios Todopoderoso, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy estaremos viendo puntualmente una enseñanza que creo que hoy en los últimos tiempos ha estado bastante común. Y creo que tristemente es una de las enseñanzas por la cual incluso a la iglesia se le critica. Y bastante. Y con mucha razón, diría yo, ¿verdad? Cuando ya uno se pone tal vez del lado de la persona que lo está pues criticando, uno diría decir, pues la verdad es que tenés razón, men. No, sí, tenés mucha razón en lo que decís, entiendo por dónde vas, y sí, y este es la enseñanza o la falsa enseñanza que estaremos viendo el día de hoy, es el evangelio de la prosperidad. Creo que, como dije, esto creo que son las enseñanzas que más están fluyendo hoy en día, y creo que si hemos estado un tiempo en la iglesia, la vamos a identificar y saber, esta, ok. Y si somos nuevos en la iglesia, pues entonces qué bueno que vas a recibir, y si no conoces, pues qué bueno que vas a escuchar acerca de ella hoy para poder identificar o saber por qué esta no está en lo correcto. ¿Por qué esta tiene fallas? ¿Por qué esta tiene cosas que no van de acorde a la verdad que nos muestra el Señor? Y para ello quiero empezar con un versículo que es uno de los cuales se basa muchas veces
esta falsa enseñanza. Y esta la encontramos en Ageo 2, versículo 8, que dice: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Esta frase, mía es la plata y mía es el oro, es uno de los versículos que ustedes van a escuchar muchas veces en una iglesia que se enseñe este evangelio de la prosperidad. Y algo que hay que una de las, bueno, tal vez poniéndolo de esta forma, la frase va a ser algo por el estilo de: Dios es el dueño del oro y la plata, y tú como hijo del Dios, tú eres merecedor o bien heredero de ese oro y de la plata, de esas riquezas, ¿verdad? Y obviamente cuando estamos hablando de estas riquezas, ellos están hablando de algo material, algo que está aquí en el mundo, ¿sí? O sea, el oro y la plata del mundo, ¿sí? Algo terrenal, algo material. Y entonces, y si somos realmente honestos, y aquí podría tal vez incluso decir, ¿por qué la gente cree esta falsa enseñanza? Alguna de las respuestas es simple. Cuando nosotros escuchamos algo como esto, ¿sí? De que Dios es el dueño del oro y la plata y que yo soy su hijo y que por lo cual yo soy merecedor y heredero de esa riqueza, ¿quién no va a querer rendirle culto a Dios? ¿Quién no va a querer venir y decirle: Señor, sí, tú eres rico, Dios, yo quiero esa riqueza también, ¿verdad? Y yo soy tu hijo, yo me lo merezco porque soy tu hijo. Y aquí es donde a veces, con este tema del evangelio de la prosperidad, cuando lo que hace, se lo voy a poner como esta forma. El padre es el rico, ¿sí? El padre es el que generó la riqueza. El hijo, pues, podríamos decir, no trabajó por esa riqueza, ¿sí? Entonces el hijo, como nació del padre rico, lo que va a decir es: pues yo también entonces soy rico, a pesar de que no haya trabajado absolutamente nada por esa riqueza. Y cuando vemos a un joven o a un niño o alguien que es hijo de alguien rico, es el famoso papi y mami, ¿verdad? El que papi, mira, mami, acá, ¿va? Entonces, a la vez se vuelve alguien que se cree merecedor de todo, ¿sí? Y cuando cuando usa de las riquezas del padre, usualmente siempre es para malgastarlas en sus vanos deseos y pasiones. Nunca vamos a ver, o sea, no es que nunca, pero muchas veces, o la mayor cantidad de veces, si ustedes ven la vida de los famosos y ven a sus hijos, son un chirmol. Es la realidad. O sea, mi papá es el que hizo la riqueza, pero como yo soy hijo, entonces yo recibo esa riqueza y yo lo malgasto, ¿verdad? Entonces, y pocas veces se sabrá de alguna historia, y tal vez se me viene ahorita a la mente algo que escuché hace un par de días con respecto a Shaquille O'Neal, que es este jugador de baloncesto bueno, es una leyenda del baloncesto, donde él decía en una entrevista como: yo a mis hijos, yo les digo, vos no sos rico, yo soy rico, ¿va? Y entonces vos no tenés dinero, vos no tenés nada, ¿va? Y si vos querés que yo te dé dinero, me tenés que dar una muy buena razón de por qué quieres ese dinero. Entonces, más allá también habría que ver como el tipo de padre que nosotros tengamos. Porque sí, va a haber aquel padre que solo va a dar, y realmente el hijo va a ser una total perdición. Y podemos ver tal vez a alguien como Shaquille O'Neal que le va a enseñar a sus hijos el buen manejo del dinero, ¿verdad? O en este caso de las riquezas. Pero nosotros, cuando venimos y nos exponen un evangelio como ese, no vamos a ser como el segundo que va a decir: ah, no, Señor, primero enséñame y después dame. Eso sería lo excelente, eso sería lo ideal. La realidad es que: Señor, dame, ¿verdad? ¿Y para qué querés? Porque quiero esto, porque quiero lo otro, porque no sé qué, no sé cuánto. Y todo es para nosotros. Es un egoísmo por el cual nosotros queremos alcanzar la prosperidad, queremos alcanzar las riquezas. Es cuando a veces se hace el ejemplo: si tuvieras hoy $1 millón, ¿qué harías? Y mucha gente va a decir: me iría de viaje, me compraría un carro, haría esto, haría lo otro. Pero nadie va a decir: fíjate vos que si yo tuviera $1 millón, ayudaría a los pobres, ¿va? Fíjate que tal vez compraría como alimentos para dar al necesitado. O fíjate vos que hay un vecino ahí que tiene bastante necesidad, le daría una porción para que se recupere, pague sus deudas. Jamás vamos a escuchar eso. Jamás, ¿verdad? Tendría que ser alguien muy noble, de verdad, para que diera ese tipo de respuesta. Al contrario, es como: yo voy a hacer esto, y todos son placeres y deseos vanidosos, ¿verdad? Entonces, esto
es lo que es el evangelio de la prosperidad. Esta es la forma de vida, si lo queremos ver así, de alguien que vive en el evangelio de la prosperidad. Pero, ¿qué es el evangelio de la prosperidad? ¿Sí? Es una enseñanza que dice que todo el que tenga una fe genuina en Cristo, de seguro obtendrá prosperidad física, material y financiera en esta vida. En pocas palabras, este evangelio de la prosperidad enseña que Dios quiere que los creyentes sean sanos físicamente, ricos materialmente y felices personalmente. O sea, lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros estemos bien. ¿Sí? Y solamente eso. ¿Verdad? Que nosotros tengamos prosperidad económica, que nosotros tengamos sanidad o salud, mejor dicho, y que nosotros estemos bien con nosotros mismos. ¿Sí? Robert Tilton dice, creo que es la voluntad de Dios que todos prosperen, porque así lo veo en la palabra. Y no porque lo haya visto funcionar poderosamente en otra persona. No porque mis ojos en los hombres, no pongo mis ojos en los hombres, sino en Dios que me da el poder para hacer riquezas. La verdad es que si nosotros somos honestos con cada uno, ahí sí que con nosotros mismos, ¿quién no quisiera vivir en una vida que estemos cómodamente? Que tengamos una vida cómoda, que no tengamos deudas, que tengamos salud, que estemos siempre en un estado de bienestar, de felicidad, de paz. ¿Quién no lo desea? Todos lo deseamos. Hay veces que a veces viene a su billetera y ya no tiene nada, es como, y faltan 15 días, ¿va? O todavía no ha llegado a la quincena y es como, ya necesito, ¿va? ¿Va? ¿Quién no quisiera tenerla? Ahí sí que cuando uno dice, la gran, ¿cómo será que tienen bastante dinero y no se tienen que preocupar de esas cosas? ¿Verdad? Entonces, escuchar que Dios, ¿sí?, nos trae riquezas, que nos trae salud y que nos trae bienestar, eso es el hit. Porque eso es lo que todos queremos escuchar. Nadie quiere escuchar tienes que cambiar tu vida. Nadie te quiere escuchar que uno le diga, mira, lo que estás haciendo está mal y hay que cambiarlo. Nadie quiere escuchar de santidad. Nadie quiere escuchar que hay que cargar nuestra cruz. Nadie quiere escuchar eso. Por eso dice la palabra que se alejarán y rechazarán la sana doctrina. Porque me es más fácil vivir algo que vaya acorde a lo que quiero escuchar. Ya no más deudas, ¿va? Recibirás lo que estás pidiendo, ¿verdad? Vas a tener salud, ¿verdad? Y esas frases que estoy diciendo son frases que justamente se mencionan, pero que van muy alineadas a otra corriente que se llama palabra de fe o bien hiperfe, ¿sí? Que esto es, pues obviamente entra en el evangelio de la prosperidad, pero lo vamos a tratar por separado, para darle un poco más de ahí sí que, de poder de evaluar esta enseñanza. Pero prácticamente lo que es estas frases que te dicen, mira, tú sos esto, mira, pídelo, recíbelo, lo que sea, es venir y tomar la soberanía de Dios y tirarla a la basura. Entonces ya Dios ya no es mi Dios soberano, ya no es mi Señor, ¿sí? Sino que al revés. Dios es mi siervo, ¿verdad? Y Él me tiene que dar todo lo que yo le pida. ¿Por qué? Porque yo tengo fe. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero esto también está dentro del Evangelio de la Prosperidad. O sea, no sé, justamente me recordé de algo que estábamos hablando el domingo y era con esto respecto a Cristín de Clario, que pues ahí sí que lo pueden escuchar en su disco, y ella hace una oración donde dice, no aceptaremos un no por respuesta. Y eso es la hiperfe, esa es la palabra de fe, es como, mira, vos no tenés el derecho de decirme no, ¿va? Porque yo tengo fe, y como tengo fe, tiene que ser, ¿va? Y eso va dentro del Evangelio de la Prosperidad, como lo estaba mencionando, pero es otro tema, y eso lo vamos a ver la próxima semana, para poder verlo muy bien a detalle. ¿Cuáles son las creencias principales? Sí, porque
no solamente es como, bueno, sí, la persona esta que cree el evangelio de la prosperidad es porque tiene que ser próspero. Sí, esa es la idea central, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las bases? ¿Sí? ¿Por qué surge esta enseñanza? ¿Por qué se cree esto? ¿Dónde están cimentadas esta falsa enseñanza? ¿Verdad? Y aquí ahorita lo que vamos a hacer es de que vamos a mencionar en qué está basado y por qué está erróneamente basado en eso. ¿Sí? Entonces vamos a hablar, ahí sé que decir, esta es la mentira, pero esta es la verdad. ¿Verdad? Entonces, una de las creencias o una de las bases es de que Cristo no solo vino aquí a morir por nuestros pecados, sino que para terminar con todo lo que es malo para nosotros. Enfermedad, malestar, angustia, tristeza, y entre ellos, pues, la pobreza. ¿Sí? O sea, dice, aquí voy a leer una frase que dice Kenneth Copeland. Kenneth Copeland es uno de los figuras prominentes acerca de este evangelio de la prosperidad. Y ustedes los pueden buscar en YouTube y pues para conocer un poco más, ¿verdad? Y así identificarlo. Pero él dice, el principio básico de la vida cristiana es saber que Dios ha puesto nuestro pecado, malestar, enfermedad, tristeza, angustia y pobreza sobre Jesús en el Calvario. ¿Sí? Como le estaba diciendo, en otras palabras, Cristo, vino por nuestro pecado, pero también para ponerle un fin total ahora, en estos tiempos, ¿sí? Mientras estemos aquí en el mundo, a la tristeza, al malestar, a la enfermedad, a la pobreza. Entonces es como en otra forma, si lo queremos ver así, es de que si tú estás en pobreza, tú estás en pecado. ¿Sí? O sea, si tú tienes tristeza, porque tú estás en pecado, ¿verdad? O por lo menos algo no está bien de tu relación con Dios, por la cual tú tienes tristeza, ¿verdad? Porque ya Cristo vino y pagó por eso. Entonces tú ya no tienes que tener tristeza en ningún momento, ¿verdad? Tú ya no te deberías ser pobre, porque Cristo ya pagó por tu pobreza, ¿verdad? Entonces, 2 versículos hay con los cuales ellos se basan en esto. 1, Juan capítulo 10, versículo 10, que dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el otro, que es 2 Corintios 8:9, dice, ya conocen la gracia, y este es, antes de leerlo, este es el más popular, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y yo una vez escuché en una iglesia, y que justamente estaban pidiendo la ofrenda, esto, ¿verdad? Pero algo alineado a esto, pero lo que escuché yo fue que Cristo murió y que su sangre fue derramada en la tierra y que por eso la tierra era próspera, ¿verdad? Algo así, bien fuera de lugar, y a partir de ahí fue como nunca más voy a esa iglesia, ¿verdad? Entonces, pero esto es lo que, y esta última es la más así como, mira, Cristo se hizo pobre para que tú seas rico, para que tú seas prosperado. Él vino para darte abundancia en todas las áreas de tu vida, ¿verdad? Y eso, y ellos están, o sea, si nosotros leemos 2 Corintios 8:9, a simple vista, pues eso es lo que se lee, ¿no? Pues Cristo vino a ser pobre para yo ser rico. Pero el enfoque que hay que darle a todas las promesas de Cristo es que no son terrenales. La riqueza, cuando nosotros hallamos en el Nuevo Testamento que hablan de riquezas, nada de eso es material. Nunca se está refiriendo a lo material. Se está refiriendo siempre al nivel espiritual. ¿Sí? Es más, Pablo, que fue que les escribió esto a los corintios, o a la iglesia de Corinto, él estaba enseñando que como Cristo ya realizó tanto por ellos al morir en la cruz, ¿sí? Porque ahí sí que lo más asombroso que pudimos o que podemos nosotros recibir a través del sacrificio de Cristo es la salvación. Y una vez nosotros recibamos la salvación y tengamos la salvación realmente, como dice Pablo en otro versículo, para mí todo lo demás es basura. Porque al final sé que Cristo va a volver y todo esto se va a acabar.
Entonces yo ya tengo lo más importante en esta vida, que es la salvación. Entonces él le decía a los corintios, miren, así como ustedes tienen bastante abundancia, ¿sí? Y ahora tienen una riqueza que es celestial, que esta nunca va a vencer, que esta nunca se las van a robar, que esta nunca va a entrar a la polía, ¿sí? Ahora ustedes, con esas riquezas que tienen, deberían de ayudar al prójimo. Deberían de ser más generosos. O sea, en 2 Corintios 8:14, que son 4 versículos después de donde estábamos, o bueno, alrededor de 5:4, dice, en el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos. Es así como, miren, no se enfoquen en las riquezas que ustedes tienen materialmente ahorita, ¿sí? Porque ustedes tienen una mayor. O sea, que esa es riqueza mucho más de lo que ustedes pueden tener materialmente. Pero ya que ustedes tienen bastante abundancia material, ahí están los necesitados, ¿sí? En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, ¿sí? Suplan con esa abundancia que tienen al necesitado. Entonces, ¿cuál es la verdad? Ya empezamos a entrar un poco en la verdad, por lo menos en este segundo versículo de 2 Corintios 8:9. Pero la verdad es de que Cristo, el único fin, ¿sí? Ahí sí que el único propósito por lo cual Jesucristo vino a entregar su vida es para que nosotros podamos acercarnos a ese camino que Él hizo y recibir el perdón de nuestros pecados para entonces nosotros poder recibir salvación. ¿Sí? Él murió para expiar los pecados del pueblo. O sea, ustedes pueden encontrar y leer todo el Evangelio y en ninguna de esas va a decir, Cristo vino para salvarnos del pecado y para quitar tal. El único enfoque era Cristo venir aquí y que Él le iba a ser el único sacrificio para hoy, mañana y siempre para nosotros recibir perdón de nuestros pecados, para que creamos en Él y lo que nosotros recibamos es el perdón de nuestros pecados, para que cuando entonces Él regrese nosotros tengamos la salvación y podamos vivir una vida eterna con Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Ese era el propósito único de Cristo venir aquí a la tierra. No para que nosotros seamos ricos materialmente o que tengamos una felicidad plena. Es más, lo hemos visto en otras series. Las pruebas son necesarias en nuestra vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para crecer espiritualmente y para ser cada vez más a la imagen de Cristo. Entonces, si solo fuéramos felices, ¿qué crecimiento entonces tendríamos? ¿Sí? Toda circunstancia, como dice la palabra, toda circunstancia para todos los que creen para todos los que aman a Dios es para nuestro bien. Sí, bueno, algo así dice, no lo tengo, no me viene ahorita puntualmente a la mente. ¿Sí? Entonces, el enfoque nunca está en la prosperidad física, financiera o material en esta vida. Entonces, si alguien viene y te dice, no, es que mira, Cristo vino para hacerse pobre, para que nosotros seamos ricos materialmente, a primera es como, mira, te voy a explicar algo bien sencillo. La riqueza que vos miras en el Nuevo Testamento es siempre espiritual. Y ustedes después, si siguen leyendo y van como acercándose a todas las frases que se dice riqueza en el Nuevo Testamento, ustedes van a ver como riqueza de sabiduría, riqueza de la herencia celestial, riqueza, o sea, todo es algo celestial. Nunca es terrenal. Número 2. La herencia, esto es algo que viene ahora, ¿verdad? Que la herencia no es algo del futuro, como todos sabemos, sino que es algo del hoy, del presente. Eso que Dios te ha prometido, que son las riquezas que recibiríamos con Cristo, no es para el futuro, es para hoy. Es para este momento. Es por eso que ustedes van a escuchar muchas veces que dicen tu mejor vida ahora, ¿verdad? O el mejor momento de tu vida hoy, ¿verdad? O tu bendición, tu milagro hoy, ¿verdad? Porque esa herencia futura es como, sí, lo que sea, pero no. Ustedes tienen herencia hoy, ¿verdad? Entonces, ¿y con qué se basan para esto, para esta enseñanza? Una, pues es el pacto de Abraham. ¿Sí? O sea, aquí ya nos fuimos hasta el Antiguo Testamento. Es en el pacto de Abraham. Y este
Este pacto pues lo encontramos en varios versículos, pero la base es la que encontramos en Génesis 12, versículo 2 al 3, que dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, este pacto, pues lo vamos a poder encontrar en Génesis 12, 15, 17 y 22, porque son varias veces que Dios se lo menciona a Abraham. Pero prácticamente esta fue la primera vez que se lo dijo. Iba muy en línea todos a esto específico. Entonces, Edward Powson expuso la visión de la prosperidad sobre la aplicación del pacto abrahámico, que dice: los cristianos son los hijos espirituales de Abraham y los herederos de las bendiciones de la fe. Esta herencia de Abraham se desarrolla principalmente en términos de derechos materiales. En otras palabras, el Evangelio de la Prosperidad enseña que el propósito principal del pacto con Abraham era su bendición material por parte de Dios. Y hay que leer, hay que aprender, porque en Gálatas 3:14 dice: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¿Sí? O sea, aquí, ¿sí? Que por medio de Cristo, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¿Sí? Entonces, los maestros de la prosperidad, ¿sí?, toman Gálatas 3:14 con lo siguiente, que se refieren a la bendición de Abraham que viene sobre los gentiles en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, no dicen todo el versículo completo, sino que es como las bendiciones de Abraham en Cristo Jesús. Y pues obviamente cuando leemos, ahí sí que en el pacto de Dios con Abraham es como: van a ser benditos, vas a ser bendecido, tu descendencia. Entonces ahora cuando leemos Gálatas 3:14 y solo leemos la primera mitad que dice en Jesús, ¿sí?, la bendición de Abraham, la promesa que recibió Abraham va a llegar a las naciones. Es como: bueno, entonces todas esas bendiciones, por yo creer en Jesús, yo las voy a recibir. Y si yo veo la vida de Abraham, pues realmente él fue alguien próspero. Entonces, Jesús, prosperidad material. O tal vez Jesús, la llave a prosperidad material, ¿verdad? ¿Por qué? Por el pacto de Dios con Abraham. Pero nunca dicen lo que viene después, que es y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¿Sí? Y les voy a leer un mayor contexto de este capítulo de Gálatas 3, para que entendamos bien, ¿sí?, cómo es esto del pacto de Abraham, en qué repercute esto del pacto de Abraham. ¿Cuál es la esencia verdadera de este pacto? ¿Sí? Entonces, Gálatas 3, 15, 29. Del 15 al 29. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios?
De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había sido de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ahora vamos a volver atrás a Gálatas 3, 6, 14. Y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces, un gran resumen de todo esto lo que acabamos de leer. Sí, porque fue bastante. Cristo, para los descendientes, o sea, para todas las naciones, aquí estamos hablando de los gentiles, estamos hablando de nosotros, a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, cuando habla de ser benditas, o de recibir la bendición, es la bendición de tener ese acceso al Padre, ¿sí? De ser justificados por la fe, de que podemos ahora venir y creer en Dios y nosotros alcanzar la salvación. Esa es la bendición de la cual está el pacto de Dios con Abraham. ¿Sí? Y aquí menciona que el descendiente era Jesús y que ahora por Jesús, todos nosotros, ¿sí? Dice, Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Y la promesa, y lo que dice aquí es el Espíritu mediante la fe. Nosotros, si no hubiera venido Cristo, nosotros no estaríamos en una relación con Dios. ¿Sí? Eso es la realidad. Pero como vino Cristo, ya no solo quedó limitado a Israel, sino que todas las naciones tenían ahora un acceso al Padre mediante el Espíritu. Porque una vez nosotros recibimos el Espíritu, nosotros somos hechos justificados, santos, hijos de Dios, adoptados, sacerdotes, nación santa, pueblo santo. O sea, nosotros al recibir el Espíritu Santo, nosotros tenemos esa herencia eterna, que es celestial. Y esa es la promesa de la que está hablando aquí. No está hablando de una promesa de que, Abraham recibió un pacto, ¿verdad? Y él pues fue próspero y ahora entonces dice que nosotros, los gentiles, creamos en Jesús. Y así como Abraham fue próspero materialmente, entonces nosotros también vamos a ser prósperos materialmente. Totalmente sacado de contexto. ¿Sí? Somos bendecidos porque ahora tenemos ahí sí que la gracia de Dios nos alcanzó para poder creer en Él, ¿sí? Para ser justificados y recibir su Espíritu, para formar parte de la familia de Dios. Esa es la promesa del pacto de Abraham, no que vamos a ser prosperados materialmente, ¿sí? Pero mucha gente cae en eso, porque pues hay que ver a quién le estaba hablando. Y era Abraham. Entonces, Abraham fue alguien próspero. Muy diferente hubiera sido que tal vez Dios le hubiera hecho esta promesa a Elías,
que Elías no tenía ni dónde poner la cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí tal vez nadie hablaría de la prosperidad mediante el pacto con Elías, porque Elías pues no fue próspero, digamos, ¿verdad? O sea, él no tenía posesiones. Entonces, y la tercera es la que es la que realmente y tristemente evidencia este evangelio. ¿Sí? Y no solo lastimosamente no, voy a corregir. Y no solo evidencia este evangelio, pero lastimosamente mediante estas acciones es que la iglesia es criticada. Y es que la iglesia es tachada. Y es que la iglesia ahí sí que se generaliza y decir, es que los cristianos solo son pisto. La iglesia solo es para sacar pisto. Va. Porque la gran enseñanza y la más común de todas es, hay que dar para recibir. ¿Sí? Mientras tú más des, más recibirás. Si tú das 100 quetzales, recibirás 1000 quetzales. Si tú das 1000 quetzales, recibirás 10,000 quetzales. Es una gran inversión la que tú estás haciendo en el reino del Señor, mi estimado hermano, ¿verdad? Aquí los intereses no son como los del banco, son mayores, ¿verdad? En el banco tú das 100 quetzales y en un año solo vas a tener 110 quetzales. Pero con Dios, invierte en el reino 100 quetzales y esos 100 se pueden convertir en 100,000, ¿verdad? Y ahí es donde viene el dar para recibir. Ahí es donde viene toda esa crítica. Que la iglesia solo es pisto. Que a la iglesia solo le importa el dinero. Que a la iglesia esto. Que a la iglesia lo otro. Que solo los ladrones hay en la iglesia. Que la gente en la iglesia es bastante falta de inteligencia. Porque es un negociazo. Es un negociazo. La verdad. ¿Verdad? Ahí sí que buen banco. Honestamente, ahí sí que lástima que los bancos no dan esa clase de interés para las cuentas de ahorro, porque si no sería fenomenal, ¿verdad? El dar para recibir, ¿sí? Un pastor dijo, a la iglesia uno siempre tiene que llevar 2 cosas, la Biblia para escuchar lo que Dios te quiere decir y la chequera para que lo adores. ¿Realmente solo con la chequera voy a adorar a Dios? O sea, no solo estudiar la palabra, ok, sí, es escuchar a Dios, pero no estoy adorando yo también a Dios, escuchando su palabra, aprendiendo de Él. No adoro a Dios también mediante mis acciones. No adoro a Dios también mediante mi forma de vivir, mediante mi generosidad, mediante mi amor. No, es con la chequera con la que yo voy a adorar a Dios. Sí, ofrendar es una forma de adorar también. Pero el problema ahí es de que esa se vuelve la forma más importante para adorar a Dios. Todo lo demás está bueno, pero es que el dinero, no, ahí mira, ahí es donde eso, mientras más des, más le agrada al Señor. ¿No? Entonces, y aparte, y eso estamos hablando, por ejemplo, de la ofrenda. Pero entremos en el término del diezmo, que este es un gran revuelo, ¿verdad? Incluso dentro de la iglesia es como la gran duda de, bueno, ¿y el diezmo qué? Porque en estas clases de iglesia, el diezmo es obligatorio y no un privilegio, ¿sí? Ellos te dicen, si no diezmas, no prosperarás. Si no diezmas, le estás robando a Dios. Si no diezmas, vas a caer en maldición. Si no diezmas, esto y lo otro, ¿verdad? Pero si tú diezmas, vas a ser totalmente bendecido, ¿verdad? Entonces es un acto como de obligación. No que o diezmar por obligación. Pero diezmar, y aquí les vamos a dar una explicación, pero diezmar hoy en día es un privilegio, no una obligación. Y nosotros hay que entrar, es un breve resumen. Honestamente, la explicación que les voy a dar ahorita con respecto al diezmo es un resumen, ¿sí? Es mucho más profundo y esto es un breve resumen. Pero
En los tiempos del pueblo de Israel, o mejor dicho, no en los tiempos, en el Antiguo Testamento, el diezmo era obligatorio. ¿Por qué el diezmo era obligatorio? Porque Dios lo había impuesto como un tributo, como si fuera un impuesto. Entonces, más allá de los impuestos del gobierno, podríamos decir, estaba este impuesto al pueblo de Israel, que es, ustedes me tienen que dar el 10%, el diezmo de lo que ustedes reciban. Pero es para el templo, es para las cosas de la obra de Dios, ¿sí? Entonces, ahí es donde surge mucho sentido cuando ustedes van a leer en el Antiguo Testamento que Dios les decía, me están robando. Porque pongámonos hoy en el sistema actual con la SAT, ¿sí? Con la Superintendencia de Tributaria. Si nosotros no pagamos nuestros impuestos, le estamos robando al Estado. Es por eso que ustedes van a ver muchos casos de evasión de impuestos. Y cuando alguien se reconoce que está evadiendo el impuesto, ¿de qué se le inculpa? ¿De robar? ¿O de qué se le culpa, mejor dicho? ¿De robar? Ahí sí que se le señala de estar robándole al Estado. Entonces, en el pueblo de Israel, como esto era algo obligatorio, cuando alguien no diezmaba, le estaba literalmente robando a Dios, ¿sí? Porque no estaba pagando ese impuesto. Pero esto estaba bajo la ley de Moisés y también bajo el sacerdocio levítico. Hoy, cuando Cristo viene, ¿sí? Cristo, pues obviamente sabemos que viene a hacer un nuevo pacto, así como también un nuevo sacerdocio. Porque el sacerdocio del pueblo de Israel era mediante la tribu de los levitas. Pero pues Jesús no provino de la tribu de los de los levitas, sino que él provino de la tribu de Judá. Entonces, al momento que esto pasa, se genera un nuevo sacerdocio. Y en este nuevo sacerdocio Jesús dice, yo vengo no bajo el orden levítico, porque yo no soy levita, sino que yo vengo de la tribu de Judá, por lo cual este nuevo orden sacerdotal, viene según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Entonces, esto es, como digo, esto es bastante extenso, porque tal vez ustedes dirán, ¿y quién es Melquisedec? ¿Verdad? Es bastante extenso. Entonces, es algo, resumen breve, ¿sí? Pero, por ejemplo, Hebreos 7:12 dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Entonces, como se cambió el sacerdocio, también cambió la ley, por lo cual esa ley de Moisés deja de ser. Porque la ley de Moisés era de que nosotros teníamos que entregar animales, tendríamos que entregar sacrificios, y pues hoy ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque se cambió la ley, porque ya Cristo fue el que se entregó y creó una nueva ley y un nuevo pacto. Entonces, cuando hablamos del diezmo, hoy en día ya no es un impuesto, ¿sí? Ya no es algo obligatorio que nosotros tenemos que pagar, ¿sí? Es más, cuando el pueblo de Israel no diezmaba, recibía maldición. O sea, ahí como era obligatorio, era como si no me estás dando el diezmo y me lo estás robando, lo que vas a traer para ti es maldición, ¿sí? Entonces nosotros ahora que tenemos el privilegio, eso es lo que es muy importante entender, que ahora el diezmar es un privilegio, ¿sí? Es un honor, si lo queremos ver así, es un deber, tal vez de amor que nosotros tenemos que hacer, porque tenemos que ir hasta Melquisedec, que Melquisedec lo vamos a encontrar en Génesis 14, 17 al 20, que dice que aquí lo que cuenta, o antes de este texto, es que Abraham había terminado de pelear con unos reyes, ¿verdad? En una batalla. Entonces, él ya regresando, dice, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió de su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, o Abraham en este caso todavía no se le había cambiado el nombre, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Hay algo que vale la pena aquí tomar en cuenta, ¿sí? Abraham
existió antes que el pueblo de Israel fuera formado. ¿Sí? O sea, Abraham existió antes de la ley de Moisés. Existió antes de Moisés. Y aquí estamos viendo que él le dio el diezmo de todo a este sacerdote Melquisedec. Pero hay algo que hay que tomar en cuenta. Melquisedec no se lo pidió. Melquisedec no se lo exigió. Sino que esto es algo que nace de Abraham darlo. Es algo que él sintió, me imagino que tal vez al ver la bendición que le estaba comunicando Melquisedec a él viene y le nace de venir y decir, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el diezmo de todo. Y obviamente acá hay que entender quién es más Melquisedec, pero como le digo, no vamos a verlo en este mensaje. Entonces, el diezmo hoy no es obligatorio. ¿Sí? No es obligatorio. ¿Deberíamos de darlo? Sí. Sí deberíamos de darlo. ¿Por qué? Porque antes, bajo la ley, no dar el diezmo traía maldición. Pero dar el diezmo era tu obligación. Entonces, como, papito, lo que tienes que hacer, ¿qué quieres que te dé? ¿Un chicle? ¿Verdad? No, o sea, hiciste lo que tenías que hacer. Pero hoy, el dar un diezmo sí trae bendición. Ahora bien, esta bendición hay que entenderla plenamente, que no es una bendición donde, mi hermano, usted diezme y va a ser prosperado en todo lo material. O sea, usted quiere un trabajo, diezme, prosperado. Usted quiere tal cosa, diezme, prosperado. No. Vamos a ser bendecidos. Pero hay que recordar que la forma en que Dios bendice es mediante muchas maneras. Paz, amor, ¿verdad? O sea, hay tantas áreas en las que Dios puede bendecir nuestras vidas. Sabiduría, inteligencia, ¿verdad? Ahí sí que gozo. Veamos el fruto del Espíritu. Benignidad, mansedumbre, humildad, todas estas formas de bendición. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos entonces con el diezmo? La forma se resumiría de esta manera bien simple. Como el diezmo al final del día era para la obra de Dios. ¿Sí? Abraham le dio el diezmo a un sacerdote de Dios. ¿Sí? Entonces, el diezmo siempre está relacionado a la obra de Dios. Si tú estás yendo a una iglesia donde estás recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios, donde estás siendo bendecido, ¿sí? Donde crees incluso en esta obra, ¿verdad? Y tú quieres aportarle a ella, diezma, porque algo es cierto. Una obra no solo va a vivir de las ofrendas. Porque imagínense que es una iglesia con 1000 miembros y solo cada quien ofrenda solo un quetzal. No va a progresar, ¿sí? Entonces, para apoyar más una obra, pues obviamente es el diezmo. Es como, mira, es un compromiso que uno quiere decir que adquiere con Dios, pero es por amor. No porque el pastor me está diciendo de que si yo no diezmo soy maldito, pues, o de que si yo no diezmo le estoy robando a Dios, o de que si yo no diezmo no voy a ser bendecido. No. Yo voy a diezmar por amor, porque me nace en mi corazón hacerlo y decir, yo quiero apoyar esta obra, yo quiero que esta obra permanezca, yo quiero que la gran, le faltan sillas. Mira, aquí va mi diezmo, ¿para qué? Para que compremos tal vez un par de sillas, ¿verdad? O mire, ahí no hay sonido, aquí va mi diezmo, ¿para qué? Para el sonido. O mire, hay que hacer una obra misional, aquí va mi diezmo, ¿para qué? Para los víveres, ¿verdad? O para los viáticos, diría uno de los misioneros. O sea, pero viene de amor, ¿sí? No con una carga. Y es terrible cuando se habla acerca del diezmo y de la ofrenda, que lo que ponen es una carga sobre uno. Porque entonces uno ya se siente obligado a diezmar. Y de repente puede venir un mes en donde no puedes diezmar. Entonces caes en esa conciencia de que, si no diezmo, no estoy fallándole a Dios. De verdad, ahí vamos entonces al principio. ¿Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Realmente Dios necesita nuestro dinero? No lo necesita. ¿Verdad? ¿Que se agrada cuando nosotros diezmamos? Definitivamente. Pero tampoco va a ser un Dios así como, tenés 1500 para comer, pero eso me tenés que dar el diezmo, ¿no? No, ese no es Dios, ¿verdad? Incluso tendríamos que ir a ver a lo de la viuda que entregó lo menos que tenía, ¿sí? Pero ya que lo hizo por amor, no por
por ser showero, porque yo quiero alcanzar esto y lo otro. Es el amor. Entonces, en resumen, ¿diezmo es obligatorio? No. ¿Se debería de dar? Sí. ¿Por qué? Por amor. ¿Sí? Pero no por obligación. ¿Sí? Por amor. Y valdría la pena incluso, ahí sí que darles un tip. Un tip así que tal vez les pueda ayudar. ¿Cómo ustedes pueden identificar una iglesia que se interesa más en el dinero que cualquier otra cosa? Enfócate y tómale el tiempo a cuánto se tardan en pedirte la ofrenda y el diezmo. ¿Qué dicen cuando te están pidiendo la ofrenda y el diezmo? Ustedes se van a dar cuenta que regularmente las que hablan de prosperidad, el tiempo de ofrenda y de diezmo es bastante amplio. ¿Sí? Ahí sí que ahora las iglesias, pues casi todas ahora tienen como un timer, ¿verdad? Y ustedes van a ver ahí que de repente va a decir 30 minutos. Ahí sí que me topé una vez con una iglesia que literalmente era un mensaje para sacar, para la ofrenda y el diezmo, ¿verdad? Y ahora hay otras donde es como, hermanos, aquí está la ofrenda, ahí te va a pasar el servidor y pues lo que esté en su corazón, ¿verdad? Y ahí ese es el tiempo, y ahí está, ¿verdad? Y hago una oración, pues obviamente, y ahí quedó, ¿verdad? Entonces, fácil de identificar cuánto tiempo se tardan pidiéndote la ofrenda y el diezmo, ¿sí? La exhortación es agresiva. O sea, realmente, 30 minutos, por ejemplo, 15 minutos para pedirte ofrenda y diezmo. O sea, la exhortación, de verdad, tiene que ser bastante agresiva. ¿Por qué? Entonces, vimos los 3 pilares, ¿sí? 3 pilares del Evangelio de la Prosperidad. Y también ahí sí que las comparamos con lo que es la verdad. Entonces, ahora sería bueno preguntarnos, ¿por qué la gente cree esta falsa enseñanza? Porque a veces, tal vez uno de nosotros lo podría ver desde afuera y decir, incluso como mucha gente que ni siquiera está en la iglesia, decir, es que eso, algo no está bien ahí. ¿Verdad? En realidad, cuando alguien viene y empieza a criticar a la iglesia por a causa de estas iglesias de la prosperidad o de estos mensajes, es como, o sea, vos lo puedes ver, ¿verdad? Vos puedes ver que está mal. Sí, yo lo puedo ver. ¿Y por qué los de adentro no? ¿Verdad? ¿Por qué creen entonces esta falsa enseñanza? Porque estas personas, las que van a este tipo de mensajes o buscan este tipo de enseñanzas, es porque es lo que quieren oír. O sea, el maestro de la falsa enseñanza te va a hablar acerca de provisión, posición, poder, todo lo bueno, todo lo que cada uno quisiera recibir. Es lo que uno quisiera vivir. No te están enseñando el evangelio real. Para nada. No te están diciendo, tienes que cargar tu cruz. No. Te están diciendo, mira, Jesús llevó tu cruz por ti y tú solo vive la vida y pues vas a ser prosperado y vas a tener poder y vas a tener tantas cosas. Es lo que la gente quiere oír. Si hay un gran problema hoy en día en la iglesia es que la gente no se quiere comprometer. Prefieren que todo se les sea dado. Solo venían así de, gracias. Pero no hacer un esfuerzo tal vez. No vivir una vida de santidad, de santificación, que la santificación es un esfuerzo. Es difícil, cuesta. Dejar las cosas del mundo para vivir para Dios, es que eso es difícil. Pero esa gente muchas veces ni vive ese proceso, porque solo van así de quiero, gracias, y para afuera. ¿Sí? Jesús advirtió en Lucas 12:15. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Lo más terrible de esta enseñanza, es que justifica la codicia. Y la codicia es un pecado. Pero la justifican como, puedes querer más, porque Dios te puede dar más. Hay más en Dios, ¿verdad? Entonces uno puede buscar, creo que la pregunta de decirle a alguien, mira vos, ¿para cuándo vos ya alcanzaste la prosperidad? Y nunca te van a dar una respuesta de decir, alcanzaré la prosperidad cuando no, porque si llegan a ese punto van a querer ¿qué? Más. No hay un límite.
Es una codicia total, pero es justificada mediante una falsa enseñanza. ¿Sí? Primera Timoteo 6, versículo 3 al 10 dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedra es un medio de ganancia, pero la piedad, en efecto, bueno, voy a regresar aquí, que suponen que la piedad es un medio de ganancia, ¿sí? O sea, aquí es decir, como yo vivo una vida en Dios para ganancia, ¿sí? Y los que la enseñan, pues obviamente es vivir del Evangelio, ¿verdad? Pero por ganancia, por generar ingreso. Pero eso aquí está bien simple, es un medio de gran ganancia, ¿sí? Que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y aquí Pablo dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La piedad es un medio de ganancia cuando va de lado con el contentamiento. ¿Sí? O sea, es una ganancia no material, es una ganancia espiritual, es una riqueza espiritual. Cuando nosotros llegamos a entender de lo que nosotros recibimos en Cristo, que es la salvación, y que todo lo que nosotros tengamos aquí va a desaparecer, pero que nosotros vamos a permanecer, porque nuestra fe está puesta en Cristo. Es que de verdad, todo lo demás es como, puedo tener sí, yo puedo decir, yo quisiera tener un buen carro. Sí, tenés todo tu derecho, pero no te desvivas por tener un buen carro. ¿Sí? Que ese no sea tu fin de la vida. Que tu fin de la vida no sea solo generar riquezas. Porque ¿de qué sirve, como dice la palabra, de qué sirve al hombre ganar el mundo si al final perdiere su alma? ¿Verdad? Al final, bueno, fuera que algo que tal vez diría yo, que la palabra dijera, Cristo viene y todo permanece, pero se renueva. O mejor dicho, como que todo es limpio ahora. Entonces te diría yo, bueno, pues sí, ocupate en hacer riquezas aquí. Pero es más, todo esto va a desaparecer. ¿Por qué? Porque viene una nueva Jerusalén, un nuevo cielo, una nueva tierra, dice la palabra. Entonces, todo esto va a desaparecer. Y como dice en Mateo 6, 19, 21, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Lo que les ofreció Cristo, lo que nos ofrece Cristo a nosotros son riquezas espirituales. ¿Sí? Ahora bien, tampoco quiero decir, no, nunca podrás ser prosperado económicamente. Si está en la voluntad y en la gracia de Dios, vas a ser económicamente prosperado. Hay gente que es económicamente prosperada. Hay siervos, ahí sí que en la Biblia, que fueron plenamente prósperos económicamente. Abraham, sí, Job, Salomón. O sea, todos ellos fueron ricos, ahí sí que materialmente, y bendecidos, ¿verdad? En muchas maneras. Pero también vamos a ver en la Biblia que hay otros que no tenían ni dónde poner la cabeza. ¿Sí? O sea, el que le pase a uno no significa que le va a pasar a todos. El generalizar es uno de los grandes errores del Evangelio de la Prosperidad. Porque es como, yo fui prosperado, ustedes también van a ser prosperados. No, si fuiste prosperado, gloria a Dios. De verdad, dale las gracias a Dios.
¿verdad? Porque estuvo en su gracia y en su voluntad y en su misericordia darte esa prosperidad. Pero no todos vamos a tener, no todos estamos con ese plan de Dios. ¿Sí? Entonces, si alguien se les presenta a ustedes, o si conocen de alguien que de repente está en este tipo de engaño, pues aquí está la respuesta. Si ustedes tal vez tenían una duda acerca de ello, pues espero que se les haya clarificado un poco. De conocer un poco más acerca del Evangelio de la Prosperidad, de qué se basan, en dónde van un poco las falsas enseñanzas, en qué se están basados, por qué la gente cree en esto, cuál es la vida, ¿sí? La forma de vida de alguien que está muy seguramente dentro de este ambiente. Y si te choca, es aquí donde oramos al principio. Dios, ayúdanos a aceptar tu verdad. ¿Sí? Como le estoy diciendo, no significa que, no, Dios quiere a todos pobres. No, algunos van a ser prosperados. Algunos van a vivir bien. Pero siempre habrá alguien más que tiene más que nosotros. ¿Sí? ¿Por qué no cierras los ojos ahí donde sea que tú te encuentres y empiezas a orar a Dios de que si tú te hallas en esta situación en donde tú quieres más, donde no estás satisfecho donde tú estás, ¿verdad? Que el contentamiento del Señor habite en tu corazón, ¿sí? Que tu corazón ya no se enfoque más en las cosas terrenales, sino que se enfoque en las cosas celestiales. Que tus ojos puedan entender, que tu mente, tu corazón pueda entender la riqueza y la herencia que nos espera a todos nosotros los santos que estamos en Cristo Jesús cuando Él regrese. Porque una vez nosotros tengamos ese entendimiento, de verdad la vida cambia. La vida cambia por completo. Y es donde entra el contentamiento en nuestras vidas. De saber que somos ricos. No terrenal, pero sí celestial. De que tenemos una riqueza que no todos han decidido aceptar y que muchos no aceptarán, ¿verdad? Pero en la cual en eso somos plenamente ricos, plenamente prósperos. Padre eterno que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu verdad saca a luz la mentira, porque tu verdad siempre pone la luz en la oscuridad, porque nosotros, Padre eterno, podemos saber de que cuáles son las realidades de tu evangelio, cuáles son los propósitos reales de la cual Cristo vino aquí, de la cual tú enviaste a tu Hijo amado por nosotros, para salvarnos del pecado. De que nosotros, Padre, mediante ese mismo sacrificio de Cristo Jesús, nosotros ahora somos herederos de una gloriosa herencia, de unas riquezas que nuestra mente no lo pueden tal vez procesar en este momento, pero que lo único que sí podemos procesar es de que nosotros tenemos la salvación en ti, que nosotros somos, que somos parte de tu familia, que nosotros en donde sea que estemos sabemos que contamos con un Dios, y no solo un Dios, sino que un grande, maravilloso Dios, que estás con nosotros en los momentos altos y en los momentos bajos, que estás con nosotros en todo momento, que todo, en la riqueza, en la pobreza, tú estás siempre presente. Y que saber que nosotros tenemos gloriosa herencia en ti, y que más allá de la herencia, que nosotros vamos a tener una vida eterna en ti, es mayor que cualquier cosa que podamos conseguir aquí en esta tierra. Que nuestros ojos y nuestro corazón, Dios eterno, nuestra mente pueda entender, y que tú puedas revelar a nosotros el entender esa riqueza y esa gloriosa herencia que tú tienes para nosotros en tu amado Hijo Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que la verdad obre en nuestros corazones. Que podamos nosotros aceptar tu verdad si en dado caso hemos sido confrontados y no la queremos aceptar. Pero que tú obres en nuestro corazón para poder ser receptivos de ella. Porque tu palabra es la verdad absoluta. Y es lo que es. Y sabemos que tu palabra dice también que no se pueden servir a dos señores. No se puede servir a Dios y no se puede servir a las riquezas. Por lo cual, Dios, tú eres el Señor que decidimos servir. Tú eres el Dios el Señor al cual nosotros decidimos entregar nuestra vida entera.
para exaltarte, para glorificarte, para tu servicio. Porque tú eres digno de toda gloria y honra, Padre eterno. Doy gracias, Señor, y te lo pido. En el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén.